Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble, lleno de sol, buenas vibras y, por qué no, un poquito de pizza. Porque sí, adivinaron, hoy vamos a hablar de pizza. Pero no cualquier pizza, Hoy vamos a hablar de una pizza sorpresa, una pizza hecha con amor, una pizza que, bueno, ya lo verán. Como saben, me encanta sorprender a mis seres queridos. Disfruto muchísimo ver sus caras de felicidad, esos ojos que se iluminan, esa sonrisa que lo dice todo. Y hoy, tengo una sorpresa preparada para Demet, una persona muy especial para mí. Demet está inaugurando un nuevo proyecto, algo en lo que ha puesto muchísima ilusión y esfuerzo, y quería celebrarlo de una manera diferente, algo que saliera de lo común. Y qué mejor manera de celebrar que con una pizza casera espectacular. La verdad es que Demet es una persona que se merece todo lo bueno que le pasa. Siempre está ahí para apoyar, para escuchar, para dar el mejor consejo. Es una amiga incondicional, una persona leal y además una gran fanática de la pizza. Así que pensé que esta sorpresa sería perfecta para ella. Hoy les voy a mostrar todo el proceso, desde la planificación y la compra de los ingredientes, hasta la preparación de la masa, la elección de los toppings y, por supuesto, el momento de la sorpresa. Espero que disfruten muchísimo de este vídeo, que se rían conmigo, que se inspiren y, por qué no, que se animen a preparar su propia pizza sorpresa para alguien especial. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las sorpresas, de la cocina casera y de las buenas vibras, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo cosas nuevas y emocionantes. Y ahora sí, vamos a la cocina. Que la aventura de la pizza sorpresa para Demet está a punto de comenzar. Muy bien. El primer paso para cualquier pizza espectacular es, obviamente, la masa. He estado investigando un montón de recetas y creo que he encontrado la perfecta, una que es súper fácil de hacer y que queda deliciosa, crujiente por fuera y suave por dentro. Para esta masa vamos a necesitar harina de trigo, agua tibia, levadura fresca o levadura seca activa, aceite de oliva, sal y un poquito de azúcar. Las cantidades exactas las voy a dejar en la descripción del vídeo, para que no se pierdan nada. Y hablando de la descripción, estoy pensando en agregar un enlace a mi tienda online donde vendo delantales con frases divertidas de cocina. Creo que le daría un toque genial a la preparación de la pizza, ¿no creen? Déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver eso. Lo primero que vamos a hacer es activar la levadura. En un recipiente pequeño, vamos a disolver la levadura en el agua tibia. Agregamos también el azúcar. El azúcar ayuda a que la levadura se active más rápido. Mezclamos bien y dejamos reposar por unos 10 minutos, hasta que veamos que la levadura empieza a burbujear y a formar una especie de espuma. Eso significa que está lista para usar. Este es un momento mágico. Me recuerda a cuando era pequeño y mi abuela me enseñaba a hacer pan. El olor de la levadura activándose es uno de mis recuerdos favoritos. Mientras tanto, en un bol grande vamos a poner la harina y la sal. Mezclamos bien con una cuchara o con un tenedor. Ahora, vamos a agregar la mezcla de levadura y el aceite de oliva. Con una cuchara de madera, vamos a empezar a integrar los ingredientes. Al principio va a parecer que la masa está muy seca, pero no se preocupen, sigan mezclando y poco a poco se va a ir formando una masa homogénea. Aquí es donde empieza la magia de verdad. Siento la masa transformándose bajo mis manos. Es como una danza, un baile entre los ingredientes y yo. Una vez que la masa esté formada, la vamos a pasar a una superficie enharinada y vamos a empezar a amasarla con las manos. Amasar es súper importante para que la masa quede con la textura perfecta. Hay que amasarla por unos 10 a 15 minutos, hasta que esté suave, elástica y ya no se pegue a las manos. Si la masa está muy pegajosa, le pueden agregar un poquito más de harina, pero no se excedan, porque si no la masa va a quedar dura. Amasar es como una terapia. Libera el estrés, te conecta con el momento presente y además te da un buen entrenamiento para los brazos. Si les duelen los brazos, pueden poner un poco de música para motivarse. Yo suelo escuchar algo de rock and roll mientras amaso. Una vez que la masa esté lista, la vamos a poner en un bol previamente engrasado con aceite de oliva.
La vamos a cubrir con un paño húmedo y la vamos a dejar reposar en un lugar cálido por aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su tamaño. Este proceso de reposo es fundamental para que la masa desarrolle su sabor y su textura. Es como un spa para la masa. Necesita tiempo para relajarse, para expandirse, para volverse más sabrosa. Mientras la masa reposa, podemos aprovechar para limpiar la cocina, preparar los toppings, o incluso echarnos una siesta. Mientras la masa está reposando, vamos a preparar la salsa. Para la salsa vamos a necesitar tomates maduros, cebolla, ajo, aceite de oliva, orégano, albahaca, sal, pimienta y un poquito de azúcar. Esta salsa es el alma de la pizza. Si la salsa no es buena, la pizza tampoco lo será. Por eso vamos a ponerle mucho amor y cuidado en su preparación. Lo primero que vamos a hacer es escaldar los tomates. Esto significa que los vamos a sumergir en agua hirviendo por unos segundos para poder pelarlos más fácilmente. Una vez que los tomates estén pelados, los vamos a cortar en trozos y los vamos a poner en una olla. Escaldar los tomates es como un ritual. El agua hirviendo, el vapor, la textura suave de la piel que se desprende es algo muy sensorial. En la misma olla, vamos a agregar la cebolla y el ajo picados finamente, el aceite de oliva, el orégano, la albahaca, la sal, la pimienta y el azúcar. Vamos a cocinar la salsa a fuego medio por aproximadamente 30 a 40 minutos, o hasta que los tomates estén blandos y la salsa haya espesado un poco. El aroma que se desprende de esta olla es increíble. Es una mezcla de olores que me transporta a Italia, a las cocinas de las abuelas, a la comida casera y reconfortante. Una vez que la salsa esté lista, la vamos a pasar por un pasapurés o la vamos a licuar para que quede más fina y homogénea. Y listo. Ya tenemos nuestra salsa casera para la pizza. Esta salsa es tan buena que me la comería a cucharadas. Podríamos incluso hacer una pasta con ella. Suena delicioso. Ahora vamos con los toppings. Aquí es donde podemos dejar volar nuestra imaginación y ponerle a la pizza lo que más nos guste. En este caso, como es una sorpresa para Demet, voy a elegir los toppings que sé que le encantan. Vamos a usar mozzarella fresca, jamón serrano, champiñones, aceitunas negras y un poco de rúcula para darle un toque fresco y picante. Los toppings son como los adornos de un árbol de Navidad. Le dan color, sabor y personalidad a la pizza. Pero ojo. No se limiten a estos toppings. Pueden usar pepperoni, salchicha italiana, pimientos, cebolla morada, alcachofas, espinacas, queso de cabra, tomates cherry, lo que se les antoje. La pizza es un lienzo en blanco donde podemos crear la obra maestra que queramos. De hecho, estoy pensando en hacer una pizza con piña. Sé que es una controversia, pero a mí me gusta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Pizza con piña sí o pizza con piña no? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Una vez que la masa haya duplicado su tamaño, la vamos a sacar del bol y la vamos a poner sobre una superficie enharinada. Con un rodillo vamos a estirar la masa hasta obtener el tamaño y la forma deseada. En este caso voy a hacer una pizza grande y redonda. Estirar la masa es como un juego. Me encanta sentir la elasticidad, la resistencia, la forma que se va creando poco a poco. Ahora, vamos a transferir la masa a una bandeja para hornear previamente engrasada con aceite de oliva. Vamos a extender la salsa de tomate sobre la masa, dejando un borde libre para que se forme la corteza. Extender la salsa es como pintar un cuadro. Hay que hacerlo con cuidado, con precisión, para que la salsa llegue a todos los rincones de la pizza. A continuación, vamos a agregar los toppings. Primero vamos a poner la mozzarella fresca, luego el jamón serrano, los champiñones y las aceitunas negras. Colocar los toppings es como decorar un pastel. Hay que distribuirlos de manera uniforme, para que cada bocado sea una explosión de sabor. Vamos a hornear la pizza en un horno precalentado a 220 grados Celsius, 430 grados Fahrenheit, por aproximadamente 15 a 20 minutos, o hasta que la corteza esté dorada y el queso esté derretido y burbujeante. El horno es como un mago. Transforma los ingredientes crudos en una deliciosa pizza dorada y crujiente. El aroma que sale del horno es irresistible. Una vez que la pizza esté lista, la vamos a sacar del horno y la vamos a dejar enfriar por unos minutos antes de cortarla y agregar la rúcula.
Dejar enfriar la pizza es como darle un respiro después de tanto trabajo. Necesita unos minutos para asentarse, para que los sabores se mezclen y se intensifiquen. Y listo. Ya tenemos nuestra pizza casera espectacular lista para sorprender a Demet. Esta pizza es una obra de arte. Es hermosa a la vista, deliciosa al olfato y seguro que está riquísima al paladar. Ahora viene la parte más emocionante, la sorpresa. He estado organizando todo para que cuando Demet llegue a su inauguración, se encuentre con esta deliciosa pizza esperándola. Sé que le va a encantar y que va a ser una manera perfecta de celebrar este nuevo capítulo en su vida. La sorpresa es como la cereza del pastel. Es el momento culminante de todo el proceso, el momento en que vemos la reacción de la persona a la que queremos sorprender. Aquí se mostrarían imágenes o vídeos de Can transportando la pizza, llegando al lugar de la inauguración, preparando la sorpresa y esperando la llegada de Demet. He pedido una caja especial para la pizza con un mensaje personalizado para Demet. También he preparado una pequeña pancarta con la frase «Felicidades Demet». Quiero que todo sea perfecto para ella. El local donde Demet está inaugurando su proyecto es precioso. Es un espacio luminoso, moderno y lleno de energía positiva. Estoy seguro de que le va a ir genial. He hablado con algunos de sus amigos para que me ayuden a organizar la sorpresa. Todos están muy emocionados y quieren participar. He incluso contratado a un fotógrafo para que capture el momento exacto en que Demet vea la pizza. Quiero que tenga un recuerdo para siempre. Mientras espero a que llegue Demet, me pongo un poco nervioso. Es como si fuera yo quien estuviera inaugurando algo. Pero sé que todo va a salir bien. Cuando Demet llega y ve la pizza, su reacción es de sorpresa y alegría. La cara de Demet lo dice todo. Sus ojos se iluminan, su sonrisa se ensancha y me abraza con fuerza. Misión cumplida. Demet I can. No puedo creerlo. ¡Qué sorpresa tan linda! Muchísimas gracias. Estoy sin palabras. No me esperaba esto para nada. Eres el mejor amigo del mundo. Esta pizza es la mejor bienvenida que podría haber recibido. Can de nada, Demet. Me encanta verte feliz. Te mereces esto y mucho más. Felicidades por tu inauguración. Sabía que te gustaría la pizza. Conozco tus gustos. Y sabía que te merecías una celebración por todo lo alto. Se muestran imágenes de Demet y Can compartiendo la pizza con los demás invitados a la inauguración. La pizza es un éxito. Todos los invitados están encantados con la sorpresa y no paran de alabar el sabor. Demet está radiante. Se la ve feliz, relajada y rodeada de gente que la quiere. No puedo pedir nada más. Y ahí lo tienen. Una pizza sorpresa exitosa. Ver la cara de felicidad de Demet al recibir la sorpresa fue la mejor recompensa. Me encanta poder hacer cosas así por las personas que quiero. Esta experiencia me ha llenado de alegría y gratitud. Este vídeo me ha recordado lo importante que es celebrar los logros de nuestros seres queridos, por pequeños que sean. Un detalle, una sorpresa, un gesto de cariño, puede marcar la diferencia y hacer que alguien se sienta especial y valorado. La vida es demasiado corta para no celebrar. En resumen, hoy hemos aprendido a hacer una masa de pizza casera fácil y deliciosa, a preparar una salsa de tomate casera llena de sabor y a elegir los toppings perfectos para crear una pizza espectacular. Pero, sobre todo, hemos aprendido que la mejor pizza es la que se hace con amor y se comparte con las personas que queremos. La pizza es mucho más que comida. Es un símbolo de unión, de compartir, de celebrar. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo. A mí me encantó compartir este momento con ustedes. Gracias por acompañarme en esta aventura de la pizza sorpresa para Demet. Me siento muy afortunado de tener una comunidad tan increíble como la suya. Ahora me gustaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Les gustó la sorpresa? ¿Se animarían a preparar esta pizza para alguien especial? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y si tienen alguna duda sobre la receta, no duden en preguntar. Estaré encantado de ayudarles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se animen a preparar su propia pizza sorpresa. Cuantos más seamos los que celebramos con pizza, mejor. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy preparando sorpresas nuevas y emocionantes. Próximamente les mostraré cómo hacer una pizza con forma de corazón para San Valentín. No se lo pierdan. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Ciao. Y recuerden, la vida es como una pizza, hay que disfrutar cada porción. Hasta la próxima, superestrellas.